¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el tema. La semana pasada, pues, lastimosamente cayó en martes el descanso del 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces no nos pudimos ver, ¿verdad? Pero ya hoy, ya, ¿verdad? Entonces les recuerdo, por favor, sus cámaras encendidas, fueran tan amables. Y vamos a ver nuestro último tema que se llama presión de gases o presión de los gases. Es el último tema de la unidad 7, ya casi para finalizar nuestro libro de texto. Y estaríamos hablando de la página 250 para los que tienen su libro ahí a la mano, ¿verdad? Entonces con este tema finalizamos la unidad 7, ya solo nos quedaría la unidad 8, que es bastante corta, ¿verdad? Es bastante corta. Bueno, entonces les decía, la semana pasada no estuvimos, ya esta semana estamos nuevamente con el tema presión de gases. Vamos a ver algo rápido el tema, disculpen, pero los maestros tenemos una reunión ahorita a las 12, ya solo faltan 25 minutos. Lo bueno es que el tema del día de hoy es teórico, ¿verdad? No vamos a ver nada práctico, sino que es teórico, entonces, disculpen ahí si vamos un poco rápido, ¿verdad? Bueno, iniciamos entonces, obviamente primero definiendo o dónde podemos encontrar los gases, ¿verdad? Entonces dice que la Tierra está rodeada por una capa de gases, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuáles son las capas de la Tierra cuando vieron ciencias naturales en básicos, en primaria? ¿Cuáles son las capas antes? No las capas internas de la Tierra, ¿verdad? Sino que las capas que rodean la Tierra. A ver. O una, aunque sea. Está la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera, muy bien. ¿Cuál otro? No recuerdo. Me recuerdo bien de las capas que está en la corteza, el manto, el núcleo. Esas Ah, esas son las son las internas, ¿verdad? internas, correcto, pero no me acuerdo de las del espacio. Recuerden que está la litósfera, la estratosfera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se encuentran principalmente los gases. Ahora, cuando hablamos de gases, pues hablamos de estados naturales como el oxígeno, etcétera, ¿verdad? Entonces dice de tal manera que las personas y todo cuanto los rodea se puede considerar como cuerpos sumergidos en un fluido y en consecuencia experimentan una presión que se conoce con el nombre de presión atmosférica. Entonces nosotros estamos sometidos a una presión atmosférica, ¿verdad? Todos los objetos, todo lo que nos rodea, estamos sometidos a presión atmosférica, ¿sí? Que son los gases naturales que rodean a la Tierra, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, cuando se lanza un cohete al espacio, esos gases son los que hacen que se detengan, ¿verdad? No es tan fácil que un cohete o algún satélite salga tan fácil de la atmósfera de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay muchos gases, ¿verdad? Están sometidos a esos gases. Entonces, el valor de la presión atmosférica al nivel del mar se utiliza como unidad de presión, es decir, una atmósfera. Una ATM significa una atmósfera, ¿sí? Entonces, por qué creen ustedes que se utiliza el nivel del mar como referencia? ¿Por qué creen ustedes que se utiliza el nivel del mar como referencia? El que dice Hiromi. ¿Por qué cree usted que se utiliza el nivel del mar como referencia? A ver, ¿no está Hiromi? No, a ver, Alessandro. ¿Por qué cree usted que se utiliza el nivel del mar como referencia? Profe, sinceramente no sé. No se le ocurre nada. A No, ver, no, José no. Daniel Ramos, ¿qué se le ocurre a usted que por qué utilizarán el mar, el nivel del mar como referencia?
Pues yo creo que sería por la atracción que tiene el nivel del mar y también por el nivel, porque varía. Bien. Cierto, recordemos que el agua pues es el principal fluido, ¿verdad? Y como bien decía José Daniel, atrae. Si ustedes se sumergen en el mar, pues obviamente, si ustedes no saben flotar, los va a traer hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se utiliza como referencia. Entonces, dice la presión de una atmósfera equivale aproximadamente a una presión de 10 newton por cada centímetro cuadrado. Recuerden que newtons, ¿qué son los newtons? A ver, ¿Ya? ¿manda? ¿Energía? No, casi, con F. Son medidas Fuerza. para la fuerza. Fuerza, Bien, ¿verdad? Kevin. Fuerza, muy bien. Sí, entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que se aplican 10 newtons de fuerza por cada centímetro cuadrado de espacio, ¿verdad? A eso equivale una atmósfera, ¿sí? Entonces, esto implica que el nivel del mar cada centímetro cuadrado de superficie de cualquier cuerpo soporta una fuerza de 10 newtons. Era lo que se explicaba, ¿verdad? ¿En dónde aplicamos entonces los gases? ¿Sí? Los gases son lo más natural que nosotros podemos considerar, aunque a veces no nos damos cuenta. Un ejemplo clave son las latas de soda. ¿Cómo le llamamos nosotros comúnmente? Nosotros en Guatemala no les decimos sodas. ¿Cómo les decimos? A ver, ¿qué otro nombre tienen las sodas? Gaseosas. Gaseosas, ¿verdad? ¿Y por qué creen que se llaman gaseosas? Porque aplican un gas, ¿verdad? Ustedes cuando, por ejemplo, si destapan su Coca-Cola a mediodía y la guardan, ¿qué pasa si se la toman al otro día o más tarde? ¿Qué pasa? A ver, nunca han probado una Coca-Cola después de abierta. Sabe distinto porque porque se le va el gas que tenía. El gas se escapa, ¿verdad? Entonces el sabor cambia definitivamente, ¿verdad? Y ese gas, ¿cómo lo vemos manifestado? Por ejemplo, cuando lo servimos, son todas esas burbujas que suben al momento de servirla. Es el gas que contiene una soda, ¿verdad? O un agua, como comúnmente se le llama aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Dónde más vemos los gases? En los automóviles, por ejemplo, ¿verdad? En los pistones de un automóvil. Recuerden que los pistones son los que bombean la gasolina básicamente para que generar fuerza en el motor, ¿verdad? Entonces ahí también es en base a gas. O incluso, pues obviamente ya en autos más rápidos o más rápidos, pues se puede aplicar el famoso nitro, ¿verdad? El nitrógeno para generar más fuerza en un carro, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien vio Rápido y Furioso de las primeras películas, les ponían nitro ahí para ir más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, el gas se puede controlar. En las latas de aerosol, por ejemplo, cuando vamos a pintar algún metal o alguna manualidad con aerosol, ese es gas. El gas comprimido que se puede manipular o se puede medir conforme vaya a salir. Entonces hay muchas aplicaciones de los gases que nosotros utilizamos comúnmente en nuestra vida, a veces sin darnos cuenta, ¿sí? Les dice, los gases más utilizados en estas aplicaciones son el oxígeno, el nitrógeno, el argón, dióxido de carbono, el helio, el hidrógeno y el acetileno, ¿sí? Entonces son los gases más utilizados. No quiere decir que solo esos se utilicen, son los más utilizados. Por ejemplo, el helio. La mayoría creo que alguna vez ha tenido un globo inflado con helio, ¿verdad? Es un gas natural también. ¿Qué pasa con los globos inflados con helio principalmente? A ver, Suri, ¿qué pasa cuando un globo está inflado con helio? Suri. Si lo soltamos, ¿qué pasa? A ver.
No está Suri tampoco, ni Hiromi. A ver, Rubí, ¿qué pasa cuando un globo está inflado con helio? A diferencia a uno que nosotros hayamos inflado con nuestro propio aire. ¿Qué manda? No le alcanzo a escuchar. Bueno, no le escuché. Bueno, entonces la diferencia es, por ejemplo, que sube más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gas del helio, pues es mucho más fuerte que nosotros también al momento de inflar un globo, básicamente también emitimos gas, ¿verdad? Porque recuerden que es óxido de nitrógeno, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros emitimos, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo medimos entonces la presión atmosférica? ¿Sí? Como todo en la física, pues tuvo que haber alguien que se dedicó al estudio, así como la fuerza por Newton, como los Coulomb, como Coulomb en la electricidad, Faraday, Tesla, etcétera. Como todo en la física, siempre hay alguien por el cual se descubrió o se demostró, ¿verdad? En este caso de la presión atmosférica, pues fue el italiano Evangelista Torricelli, ¿sí? En 1643. ¿Sí? Fue el primero que determinó científicamente qué era la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Qué hizo él para demostrar esa presión atmosférica? Bueno, él tomó un tubo cerrado de 1 metro de longitud y lo llenó de mercurio. ¿Sí? El mercurio pues es un líquido, ¿verdad? Que se encuentra en la naturaleza, es un elemento de la naturaleza, ¿no? Y lo introdujo vertido en una cubeta que también contenía mercurio. ¿Sí? Dice, esta altura se mantenía al igual, aunque cambiara el diámetro del cubo o el tamaño de la cubeta. Entonces, básicamente lo que hizo Torricelli en ese tiempo fue lo que tenemos acá en el dibujo. Él llenó este tubo cerrado completamente con mercurio, ¿verdad? Y lo introdujo dentro de otra cubeta o dentro de otro recipiente que tenía también mercurio, ¿verdad? Entonces él, al colocarlo completamente vertical, vio que el tubo cambiaba, ¿verdad? Entonces la medida cambia, como que si se comprimiera, ¿verdad? Entonces el mercurio lo que hizo fue comprimirse y en lugar de abarcar completamente el tubo de 1 metro, solo abarcó 76 centímetros, ¿verdad? Entonces quiere decir que había más presión dentro del recipiente que solo el tubo, ¿verdad? Entonces el experimento lo realizó Torricelli en 1643, con el cual pues propuso, o mejor dicho, descubrió el fenómeno de la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces desde entonces se determinó que la presión atmosférica también podía cambiar de acuerdo a las condiciones meteorológicas. Hay días de alta presión y días de baja presión. Los primeros suelen anunciar buen tiempo, es decir, días soleados y días sin nubes. Entonces, cuando hay alta presión, pues quiere decir que son los días normales, donde no hay lluvias, son soleados, etc. ¿Verdad? Entonces, los segundos, dice, suelen anunciar mal tiempo, es decir, lluvias y vientos. Cuando hay baja presión, quiere decir que van a haber muchas lluvias y vientos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una tormenta, no sé si alguien ha visto en las noticias cuando dice se acerca una tormenta de baja presión. Dice. ¿Por qué? Porque es cuando quiere decir que van a haber muchas lluvias, mucho viento, etc. ¿Verdad? Entonces, la presión atmosférica no siempre va a ser la misma.
¿sí? Es decir, en invierno hay una presión más baja que en verano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la presión atmosférica tiene mucho que ver con el sistema meteorológico, ¿verdad? Entonces físicamente también tenemos otra equivalencia. ¿Se recuerdan que dijimos que una atmósfera era equivalente a 20 newtons por centímetro cuadrado? O también una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Ese tema ustedes pues lo repasaron la semana pasada de los pascales. O también podemos decir que una atmósfera equivale a 760 mililitros de Hg, que es el experimento que realizó Torricelli con el mercurio, ¿verdad? Esas son las equivalencias de las atmósferas o una sola atmósfera en física, ¿verdad? Lo podemos comparar con los newtons o lo podemos comparar con el experimento realizado por Torricelli. No sé si alguien tiene alguna duda, puede preguntar, jóvenes. Están muy callados hoy. ¿No hay dudas? No dice José Daniel. Bueno, continuamos si no hay dudas. Entonces. Bueno, ¿qué instrumento se utiliza para medir la presión? Recuerden que casi todo en la física pues se puede medir. Por ejemplo, la masa por medio de una balanza, la electricidad por medio de un voltímetro, etc. Entonces la presión atmosférica se puede medir por medio de un barómetro de mercurio, que básicamente es un tubo lleno de mercurio, ¿verdad? Entonces, si se encuentra a 76 centímetros, quiere decir que la presión es de una atmósfera. Si se va duplicando, pues hay más atmósferas de presión, ¿verdad? Dependiendo de dónde nos encontremos. No es lo mismo que nosotros nos encontremos, por ejemplo, en la playa, en Escuintla o más al nivel del mar, que por ejemplo, que vayamos a Xela o Huehuetenango, lugares muy altos, ¿verdad? ¿En dónde creen que hay más presión? ¿Cerca del mar o lejos del mar? ¿Dónde habrá más presión atmosférica? Creo que lejos. Lejos del mar, dice Rodrigo. ¿Qué dice José Daniel? ¿Lejos o cerca? Cerca del mar. Cerca del mar, bueno. Ahí, 1-1. A ver, ¿qué dice Kevin Cajina? ¿Dónde habrá más presión? Cerca del mar porque mientras más altitud, menos presión. Bien, llevamos opiniones diferentes. A ver, ¿qué dice Jordi? ¿Dónde habrá más presión? ¿Cerca del mar o lejos del mar? Solo cerca, profe. ¿Cerca? Bien. Correcto, ¿verdad? Entre más cerca estemos del mar, pues más presión atmosférica. Entonces no es lo mismo que nosotros nos encontremos en una montaña que en una playa, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo también a veces se ve afectado por esa presión. Por ejemplo, cuando subimos una montaña, por lo general, el oxígeno se va agotando y demás, ¿verdad? Las personas que practican montañismo y demás tienen que ir nivelando esa presión con su cuerpo, porque como nuestro cuerpo está acostumbrado a donde nosotros vivimos, ¿sí? Bueno, entonces dentro de las características de los gases, pues tenemos la primera que es la tensión superficial. Entonces si nos hace el favor, Alessandro, de leer el párrafo de la izquierda. General,
Generalmente, la superficie de los líquidos suelen comportarse como una membrana elástica. A partir de ese efecto, llamado tensión superficial, es posible que una aguja flote en la superficie del agua. Gracias. Continuemos, Rodrigo, por favor. Sin embargo, las moléculas que se encuentran en la superficie de contacto entre el aire y el líquido solo son atraídas por las moléculas vecinas de los lados y de abajo, pues no existe fuerza de atracción encima de ellas. De esta forma se produce un estado de permanente tensión en la superficie del líquido que hace que se comporte como una película elástica. Bien. Esta tensión superficial es la que hace que ciertos objetos floten, ¿verdad? Sobre ciertos líquidos. Obviamente, hay objetos que tienen más presión que los líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros las personas algunas aprenden a flotar, otros no, ¿verdad? Es decir, que las personas que aprenden a flotar básicamente están aprendiendo a controlar esa presión dentro de ellos, ¿verdad? Y el agua obviamente pues genera también una fuerza o abajo de, ¿verdad? No, como acaban de leer, no sobre ella, sino que bajo de ella, ¿verdad? Por eso es que las hojas también cuando caen sobre algún río, etcétera, un lago, pues pareciera que flotan, ¿verdad? No caen dentro de ellas directamente. Bueno, siguiente característica entonces, el flujo sanguíneo. Hágame el favor de leerlo, Jordi. A través de la circulación sanguínea, las células del organismo pueden recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan para vivir y, además, eliminar las sustancias de desecho. Pero, ¿cómo se produce? Durante la circulación sanguínea, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos va cambiando. Gracias. Bueno, recordemos que la sangre es un fluido constante, ¿verdad? Es un líquido que fluye a través del cuerpo, ¿verdad? Entonces, este fluido genera una presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos. A ver, ¿alguna vez a ustedes le han tomado la presión, como les llaman comúnmente, con este aparatito que está acá, que se llama manómetro, ¿sí? Los manómetros pues se colocan por lo general en la parte de acá y lo bombean, ¿verdad? ¿Para qué? Para que medir la presión de la persona. Hay personas que se les sube la presión y hay personas que se les baja. Por ejemplo, a veces algunas personas necesitan de algún dulce, una Coca-Cola, etcétera, para poder nivelar la presión. O incluso hay personas hipertensas, ¿verdad? Que ni se les sube ni se le baja, sino que de las dos, ¿verdad? Entonces, esa también es considerada una presión porque nosotros también tenemos gases dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, y por último, una de las también características es la viscosidad, que nos va a ayudar Alessandro, a lo mejor José Daniel Ramos, este párrafo. La resistencia a fluir o derramarse que representan los fluidos es una propiedad llamada viscosidad. Los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y los gases llenan el espacio en que están contenidos, pero unos lo hacen con mayor facilidad que otros, es decir, se puede hablar de grados de fluidez. Por ejemplo, el aceite fluye más lentamente que el agua y la miel más lentamente que el aceite. Bien, entonces hablamos básicamente de la viscosidad y la consistencia de algunos líquidos, ¿verdad? Muy parecido a la densidad, ¿sí? Entonces la viscosidad depende del líquido. Por ejemplo, dice acá que el aceite es mucho más viscoso que el agua, pero la miel, por ejemplo, es más viscosa que el aceite, ¿verdad? ¿De qué va a depender eso? De la rapidez con que fluyan esos líquidos. Nosotros dejamos caer, por ejemplo, agua y miel al mismo tiempo, el agua va a fluir más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es menos viscosa que la miel. Y la miel, al ser un líquido, pero tarda un poco más al fluir, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, jóvenes.
Como les digo, disculpen que fuimos algo rápido, pero tenemos una reunión ahorita a las 12. ¿Sí? ¿Dudas? Por mi parte, no, profe. Bien. Bien, parte de la tarea, antes de terminar, parte de la tarea es el laboratorio que ustedes tienen en la página 256. ¿Sí? Entonces tienen que hacer este laboratorio. Básicamente tienen que llenar 4 botellas. No las tienen que llenar completamente con una porción que tengan, pero todas tienen que estar llenas a la misma distancia. Una con agua, una con miel, una con aceite y la otra con alcohol. Y lo que tienen que hacer es dejar caer, si tuvieran un 5, un balín, etcétera, y medir el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el que tarda más en caer? ¿Sí? Entonces eso es, el experimento o el laboratorio se llama velocidad en la viscosidad. Y luego pues tienen que llenar las tablitas, ¿verdad? Y hacer los cálculos que les piden ahí. No son tan complicados. Eso es parte de la tarea, ¿verdad? Por favor, para que lo puedan realizar. Bueno, ¿dudas? ¿No hay? Bueno, gusto saludarlos entonces, jóvenes. Muy bien. Pasen feliz día, aprovecho. Nos vemos la próxima semana. Vean mucho. Adiós. Adiós, Adiós, igualmente, profe. profe. Pues, profe. Adiós, profe. Adiós, se cuidan.